Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Waldo, ¿cómo está? Bien, bien, aquí estamos preparándonos. Qué bueno. Estamos los dos nomás, así que voy a dar 5 minutitos para que empezar a aceptar a los que vienen llegando. Acá, acá. Ya.
Ya. Buenas noches Hola, a hola. todos, todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Em, Vamos a dar por iniciada la clase de hoy, ya se está grabando. Recordar que había pedido yo que tuvieran bueno, igual me imagino que lo tienen a mano, los porotos, el vasito, el algodón, los porotos y el vasito. Para una actividad que vamos a hacer hoy día, le había pedido yo a las chicas de Punta Arenas si podían conseguirlo ellos, porque entiendo que a Punta Arenas aún no había llegado el kit. Así que eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Voy a terminar de pasar el set de diapositivas que estábamos viendo la semana pasada, que tenía que ver con las partes de la planta. ¿Se acuerdan? Conversamos nosotros sobre la raíz, las funciones de la raíz, la importancia de la raíz. Conversamos también de los tallos, las yemas, la dominancia apical, que si nosotros hacíamos cortes se empezaba a inducir el crecimiento de estas yemas laterales. Y habíamos empezado a hablar de las hojas. Nos faltan las hojas, las flores, los frutos, y con ello la formación de la semilla. Y con eso ya estaríamos como para comprender a grandes rasgos, ¿sí? Los procesos de funcionamiento de las plantas. Entonces voy a compartir con, no sé qué pasa con los demás, habemos 3 nomás hoy. Voy a compartir la presentación para seguir con el set de diapositivas que teníamos pendiente. Hay cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen nomás. Ya voy a apagar mi cámara porque tengo medio lento el internet hoy, para que no se nos vaya a cortar. Ya. Entonces la semana pasada ¿alcanzamos a ver las hojas o quedamos solo en los tallos? Porque se me confunde un poco con la sección del día martes. Si alguien de alguno de los presentes me puede apoyar. Yo Vimos recuerdo que los vimos tallos la y la hoja. estoma. Llegamos a los estomas ya. Entonces llegamos a las hojas. Sí, aquí nosotros quedamos. Y vimos como un video cortito, ¿se acuerdan? Que mostraba cómo funcionaban estas células oclusivas. Se llenaban de agua, se abrían este canal y pasaba el intercambio gaseoso. Aquí era una actividad también que tenía que ver con el día y la noche, digamos. O sea, la noche pasa la respiración celular. Ahora, hablemos un poquito más de las hojas. Entonces, en este órgano, por excelencia, ocurre el proceso de la fotosíntesis, que es un proceso vital para el desarrollo de la planta y que está realizado por este organelo que se llama cloroplasto, que es un organelo celular que tiene clorofila. Y es la clorofila entonces la responsable de capturar la luz solar y mediante procesos químicos a nivel celular se transforman en azúcares y en oxígeno. Entonces lo que ahí está es la fórmula química de la fotosíntesis, del proceso de formación de azúcares. Porque dice que la planta toma 6 dióxidos de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, toma 6 moléculas de agua, más luz, y la transforma en una molécula de azúcar y en 6 moléculas de oxígeno. O sea, transforma estos elementos químicos en un producto que es el azúcar y en el oxígeno que es finalmente lo que va a permitir la vida en la Tierra, digamos. O sea, son las principales, las plantas son las formadoras de oxígeno. Ahora, eso tiene
que es como un producto de desecho, digamos, porque la planta lo que está buscando es formar azúcar y por esta mezcla de esta conjugación química que se hace, se liberan aparte 6 moléculas de oxígeno, o sea, es como un subproducto, digamos que es como un subproducto de la fotosíntesis. Entonces tiene súper y mucha importancia. Entonces, la fotosíntesis tiene dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Y esto tenía relación con la apertura y con el cierre de los estomas también. Entonces, en la fase luminosa va a depender directamente de la luz. Ahora, ahí no puse yo la luz solar, yo hablo de la luz, porque yo eventualmente pudiera darle a las plantas luz en forma artificial. Y eso se hace mucho. Se hace con el objetivo de hacer producir a las plantas más rápido, que son le dan un golpe mayor de luz, le dan más cantidad de horas de luz, con el objetivo de que la planta pueda producir más rápido, ¿ya? Ahora, de esta forma, con la luz, se rompen entonces estas moléculas eh, de agua y se libera este oxígeno. Y se obtiene eh, este producto, digamos, que era el oxígeno. Ahora, en la fase oscura, no necesita luz directa. Entonces, va a ocupar el dióxido de carbono y la energía que ya tenía para fabricar azúcar. Y eso se llama el famoso ciclo de Calvin. En los seres humanos se llama ciclo de Krebs, en la célula animal. En la célula vegetal se llama ciclo de Calvin. Entonces, estas dos fases juntas componen el proceso de fotosíntesis. Ahora, claro que la fotosíntesis es importante porque tiene un efecto en la atmósfera, ¿ya? Proporciona el oxígeno que es vital para la vida aeróbica en la Tierra, la vida de los seres vivos, de las plantas, de los animales, etcétera, de los que respiran oxígeno. Es parte fundamental de la alimentación, entonces es la base de todas las cadenas tróficas. Y es importante también para el motivo de este curso, digamos, ¿ya? Que es poder producir alimentos de manera sana, segura, a bajo costo. Ahora, tiene un efecto importante sobre el clima porque reduce el efecto invernadero capturando el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera. Ahora, esta respiración celular ocupa energía metabólica que es el ATP. Entonces, es un proceso complementario que ocurre en las mitocondrias, pues las células vegetales también tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La planta para hacer sus procesos metabólicos básicos necesita una energía de metabolismo, que es una energía aparte de lo que está ocupando para formar los azúcares. Ahora llegamos a la flor. En un momento cuando hablábamos de los tallos, hablamos de los esquejes, ¿se acuerdan? De los esquejes, de las patillas, y yo les decía que de esa forma yo iba a estar reproduciendo un clon, o sea, un clon de la planta madre. Y creo que ese día saqué un cactus, ahí un hijito, les dije ya que será una reproducción clonal y que finalmente iba a ser igual a donde yo lo estaba sacando. Entonces, si yo saco, no sé, una patilla de una rosa roja, lo que voy a tener van a ser rosas rojas. No van a ser de otro color porque genéticamente yo estoy reproduciendo ese color de planta. Eso se llama reproducción asexual. O sea, ahí no necesito yo juntar dos parentales para que salga una descendencia, sino que estoy tomando partes de la planta, la estoy enraizando y la estoy multiplicando de esa forma. Pero existe otro tipo de reproducción que se llama la reproducción sexual en las plantas, donde yo voy a tener información genética de un parental masculino y información genética de un parental femenino. Denme un segundo que les voy a mostrar, que aquí se me cargó la foto de las partes de la flor para mostrarles cómo es. Hola a todos, ahí los que fueron llegando, buenas noches.
Hola, Si profe, hay ¿cómo está? dudas, si Hola, están buenas ustedes, noches. ¿cómo Buenas están? noches. Bien, bien, usted. Bien, bien. Qué bueno que llegaron, ya me estaba sintiendo sola, Aquí estamos para aprender. Aquí estamos. con toda la energía. Bien. Aquí estamos, Ya. atento, atento. Atento, atento. Ya voy a compartir la pantalla de nuevo. Les voy a mostrar las partes de la flor. El órgano reproductor por excelencia de las plantas, pero fíjate que no todas las plantas tienen flores, po. No sé si han escuchado de esta historia de la flor de la higuera, los de la zona central, porque Sí, en la profe. zona central, sí, la noche San Juan, para acá, para el sur, no se conoce tanto esa mitología porque es parte de la tradición campesina como de la zona central. Pero yo crecí escuchando que si tú ibas con una guitarra, la noche San Juan, a las 12 debajo de la higuera, aprendías y el diablo te enseñaba a tocar la guitarra. O, o que ibas con un espejo, no sé, pero siempre era a buscar la flor de la higuera, po. Amparo. Y resulta que nadie ha visto la flor de la higuera, po. O no sé si alguno de ustedes la ha visto que me pueda comentar, pero si uno empieza a observar la higuera, no florece, po. Y es algo súper raro porque a pesar de no florecer, da fruto. Entonces, ese tipo de planta se va a reproducir de una manera distinta, po, porque al no tener flor, se empieza a reproducir por hijuelos. Entonces yo pudiera hacer una codo, un mugrón y reproduzco la higuera. Pero tengo este otro órgano por excelencia que es la flor, ¿sí? Por ejemplo, los pastos más primitivos no tienen flores, po. No sé, la chépica no tiene flor, po. Y aún así se reproduce. Son plantas más antiguas que tienen otras formas de reproducción, como los por crecimiento a través de la raíz. Aquí hay una flor tipo que tiene ambos sexos. Tiene órganos sexuales femeninos y masculinos. El sépalo es como el pocillo, donde está como el pedicelo, esa parte, la parte sépalo. ¿Ya? Y ahí está la corona. Entonces, en la corona viene intersectado el estigma, que es esto que es como una botellita. Dentro del estigma está el ovario, y eso ya te indica que es un órgano femenino. Está el ovario y dentro del ovario están los óvulos. O sea que ya esta flor tiene órganos femeninos y tiene estos famosos estambres, que son como estas antenitas, con los anteras, que son como las cabecitas. En las anteras está el polen y el polen corresponde al órgano masculino. Entonces, o sea, a la información masculina. Entonces, en el ovario tenemos óvulos y en las anteras, digámoslo así, tenemos espermio. Por decirlo en un lenguaje simple para que me vayan siguiendo el concepto. ¿Cómo se forma la semilla? Porque cuando yo tengo una flor, después tengo un fruto. Pero ¿cómo? Entonces, si la higuera no tiene flor, ¿cómo da fruto? Ahí se las dejo para que investiguen, a ver si alguno encuentra algo interesante al respecto. Porque tiene que tener flor, pues si no, imposible que dé fruto. Fíjate que aquí en el estigma, que es esta botellita, llega el polen. Llega por una abejita, llega por un picaflor, llega por el viento, alguna mosca florícola, qué sé yo.
pero por lo general se mueven por el viento o por insectos, polinización entomófila. Los picaflores cumplen un factor muy importante en los murciélagos, ¿para qué decir? Por eso los murciélagos están protegidos por ley. Alguien que tiene una plaga de una colonia de murciélagos no puede llegar y matarlos así como uno maneja una plaga de ratones, una plaga de moscas. Los murciélagos están protegidos por ley, tienen una función en la polinización importante y en el control de plagas también. Entonces llega el polen a la cabeza del estigma y empieza a bajar por ese cuello, baja por ahí, con ayuda de un mineral que se llama boro, que el boro va abriendo el camino y llega acá al ovario. Entra al ovario y se encuentra con el óvulo, el polen. Y el polen fecunda el óvulo y se forma una semilla. Entonces, una manzana que tiene muchas semillas es una flor que da un fruto, porque tiene un solo ovario, pero dentro de ese ovario hay hartos óvulos, o sea, dentro de ese ovario hay varias semillas, y ahí ahí uno tiene que es un fruto, la manzana, y tiene entre 7, 8 semillas. Ahora hay otros frutos, como la cereza, que la flor dio un fruto, el ovario se engrosó, y dio un fruto que se llama cereza. Y dentro de la cereza hay una sola semilla. O sea, eso quiere decir que dentro de ese ovario había un solo óvulo. Si no ocurre la polinización, no hay formación de semilla. Y si no hay formación de semilla, no hay formación de fruto. Mira la locura que les acabo de decir. Está primero la formación de la semilla le da origen a la formación del fruto. Porque si no la planta, ¿para qué va a formar un fruto si no va a ser semilla? Entonces yo las encuentro muy inteligentes porque yo le encuentro toda la lógica. Ahora, ustedes podrán decir, pero ¿cómo va a ser importante la formación de la semilla si a nosotros nos importan los frutos? Correcto, pero a usted le importa el fruto. A la planta lo que le importa es dejar una descendencia, porque la planta tiene este órgano, que es la semilla, donde está la información genética que me va a dar una futura planta de algo. Aquí, los porotitos que vamos a trabajar hoy día. Nosotros acá tenemos semillas, y dentro de la semilla hay un embrión, les decía yo. Se me olvidó remojar el porotito. Tendría que mostrárselo. Espérame que el gato entró y abrió la puerta hasta atrás. Gatito, venga, venga. ¿Por qué hace eso? Venga, venga. Nosotros vamos a hacer el experimento ahora con estas semillas, ¿ya? Y yo les decía que dentro de esta semilla hay un embrión. O sea, cuando es como que cuando se forma una guaguita. Porque al juntarse estos dos gametos, forman una descendencia, po. Y en la naturaleza humana eso se llama una guagua, un bebé. Ya acá eso se llama, el embrión ese va a estar dentro de la semilla. O sea, esto está en latencia. Lo que nosotros tenemos aquí en esta bolsita de porotos son muchas potenciales plantas, po, y que están vivas, ¿sí? Porque si el embrión acá se muriera, la planta no nace, po, ¿sí? Es lógico, si el embrión aquí estuviera muerto, no estuviera respirando, esta planta no nacería. ¿Y cómo lo hacían antiguamente en el campo? Echaban un montón de semillas a remojar y todas las semillas que flotaban no las sembraban. ¿Por qué no las sembraban? Porque sabían que el embrión ahí estaba muerto, porque al flotar la semilla es más liviana porque no tiene oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, eso me indica que el embrión se murió, que no tiene posibilidad viable de seguir el proceso. Ahí están las partes de la flor maravillosas. Ahora, las flores tienen muchas funciones. Esta es la función principal.
Y yo quiero que lo entiendan así, porque nosotros como humanos no pensamos a las plantas de esta forma. Nosotros creemos que las plantas existen para un beneficio humano, y no es así. Las plantas existen en la naturaleza porque son organismos como cualquier otro y tienen que ir dejando descendencia. ¿Para qué? Para asegurar que la especie va a sobrevivir en la naturaleza. O sea, que se va a perpetuar la especie. Y, y las plantas hacen semillas. Ahora, es súper entretenido porque ellas son tan inteligentes que ellas saben, por ejemplo, cuándo se van a morir. Y al saberlo, dejan más semillas, po. O sea, dejan más posibilidades que de que esto pueda funcionar. Ahora, cuando árboles enfermos, por ejemplo, árboles que están envejecidos, que les entró algún tipo de enfermedad, que están por morir, se llenan de flores, muchas flores. ¿Cuál es la lógica? Mientras más flores tiene, también va a tener más semillas. Nosotros paramos el proceso antes, porque en agricultura, por ejemplo, en los porotos verdes, porque el poroto verde es el mismo granado, es el mismo seco. Lo que pasa es que yo voy cortando el proceso antes, y yo lo van a ver cuando después tengan su porotito, que va a salir un capí, va a salir un poroto verde, que tiene hartos embriones dentro, o sea, hartas mini plantitas, y esa mini plantita va a formar la semilla. Entonces tiene hartos porotitos, digamos, hartos granos dentro de una vaina. Si yo lo corto verde, no hay formación de semilla, pues ni siquiera alcanza a formarse la semilla. Pero si yo lo saco granado, el poroto a lo mejor, el, el, el embrión no estaba listo todavía. Entonces, si yo siembro un poroto granado, lo más probable es que no germine, porque no está lista la semilla. La semilla está en proceso de. Es lo mismo que él hiciera en una cesárea a una mujer con 5 meses de embarazo para sacarle la guagua. La probabilidad de que esa guaguita sobreviva es baja. Entonces, cuando la semilla está lista, está madura, el fruto ya tiene la capacidad de separarse de la planta. Entonces, en los duraznos, en la cereza, en la ciruela, cuando ya tiene ese punto de abscisión del fruto que se llama, uno puede cosechar porque ya está madura la semilla y al madurar la semilla también maduró el fruto. Pero es de ese tipo de fruta. En otra, a lo mejor se cosecha con el grano inmaduro, como en el choclo. Porque en el choclo nosotros no tenemos, si tú sembráis un grano de choclo así recién cortado en pleno verano y lo sembráis, eso no va a salir, porque la semilla no está madura. La semilla está madura cuando se seca. Entonces hay algunos productores que se dedican solo a producir semillas, productores de semillas de lechuga, y ellos buscan que la planta cumpla el proceso completo y llegue a ser flor y llegue a ser semilla, para poder, porque ellos venden semillas. Lo que nosotros hacemos es parar el proceso, o a lo mejor queremos del poroto dejar semilla, pero eso tiene otros fines. Ya igual es importante que ustedes tengan la capacidad de hacer sus propias semillas, como yo les decía el otro día. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Solo me queda una duda, me queda una duda con respecto al poroto, que la Dígame. escuchaba que decía el poroto granado. Es decir, entonces, ¿nosotros los porotos que compramos burros son los mismos porotos granados? Sí, pues. Hoy no tenía idea. Y de ¿El hecho hay resto uno. sabe? ¿O soy yo solamente la única que no sabía? No, si hay mucha gente cree lo mismo, pues. No, si no se ¿Qué? sienta mal, si eso no, si, es que uno como no ve el proceso de la planta, piensa que es ¿Sí? una variedad distinta. Lo que pasa es que uno cuando saca el poroto granado, la semilla no está madura. Mm. Pero si tú, fíjate, cuando tú compras poroto granado, ya cuando ya está ahí en fines de marzo, en abril, salen unos capín más secos, po.
todos Sí. arrugados así. Y eso el grano ya está más duro. Eso quiere decir que esa semilla ya está más madura. Y Y cuando los ese porotos después, los cosen, dígame, perdón, eso cuando se seca queda el poroto burro. El que cuando uno ya hace está con seco, neri, el, el que uno hace, el que tiene que remojar, digamos. con rienda. Ya. Ya, Claro, pues con longaniza, con zapallito, con acelguita, un manjar de dioses, po. Pero ya. es una semilla madura. Entonces, si tú sacaras, por ejemplo, porque estos porotos que son los mismos, de hecho, a mí esto no sé qué poroto es, pero son como unos mini porotos, estos que Sí, llegaron. sí. Eh, pero bonito igual, pues para ver la planta, a ver qué diferencia tiene con la hoja de las otras. Pero ustedes Mm. pudieran, eventualmente, si tienen lenteja, también podrían sembrar lenteja hoy día. Y así aprovechan de conocer la planta de la lenteja, cómo es la hoja. O si alguien tiene garbanzo, también los puede sembrar, pues. Con pino, Hola. ojalá. Hola, Oli, Oli. hola, hola, cuente, ¿cómo está? Ahí alguien parece que estaba hablando. Así que si alguien para hacer experimentos, sí, pues sí se puede hacer, pues. Porque finalmente lo que nosotros tenemos ahí son semillas maduras. Y todas las semillas que llegaron en el sobre pasaron el proceso completo de maduración del fruto. Si uno lo dijera como en simple, cuando uno se come una fruta, lo que se está comiendo es la placenta, porque es lo que envuelve al embrión. Y el embrión en lo humano es la guagua, po, que se transforma en guaguita. Y en la planta es un embrión de planta, po, es como un feto de planta. A ver si encuentro alguna imagen. Voy a mostrársela al tiro. He tenido mil cosas que hacer y tenía la intención de montar la lupa, pero de verdad no. A ver si encuentro algo. Ay, sí, ya, igual, no es. Ya, mire, ya, mire. A ver si encuentro pero, mire. Si nosotros pudiéramos, no sé si alguno alguna vez ha pelado un poroto y lo ha abierto, así de esta forma. Sí, profesora. ¿Sí? Y que se ve en uno, esta está perfecta, mira. Ahí está perfecto. Uno le saca la cascarita al poroto. Y dentro de esa cascarita voy a tener un poroto que son dos caras, son dos cotiledones. Y si uno las separa, en uno de ellos queda como una colita, que es el embrión. Fíjate, ahí se nota perfecta la planta. No sé si yo la veo bien o yo estoy tan acostumbrada o lo encuentro tan fascinante, pero ahí se nota clarita, arriba como un capullito que es la hoja y la colita donde está la flecha que dice embrión, que es el tallo. O sea, es la raíz. Entonces, cuando tú germinas, ahí está también, ¿viste? Entonces ahí hay una raíz embrionaria y hay hojas embrionarias. Entonces, eso quiere decir, mira ahí el experimento del poroto, enseña a tu hijo. Ya, la semilla se llenó de agua, se empezó a hinchar, porque cuando uno echa a remojar poroto, se inflan, claro, porque absorbieron agua, pum, se llenaron de agua y quedaron flotando unos porotos encima, que esos embriones están muertos, ahí no hay oxígeno, no, para comérselos serán buenos, pero para sembrarlos no me van a servir. Y empieza a emerger la raíz. Entonces, después con el paso de los días, a ver, salen estas primeras hojas que son como ovaladas, que dice cotiledones. Lo primero que sale es eso, los cotiledones. Y después aparecen hojitas que son distintas, que son las hojas de la planta. Esas son hojas. Esas dos primeras que salen, los cotiledones, no son hojas, son las partes de la semilla.
donde estaba almacenado todos los nutrientes que ese embrión necesitaba para poder vivir. Es como un huevito, porque el pollito al final se alimenta de la clara, que es la proteína, la albúmina, y de la yema, que ahí hay grasa, hay omega, hay carbohidratos, pero se alimenta de eso. Acá lo mismo. Este embrión se va a alimentar de esas reservas. Entonces lo primero que sale, aunque es verde, los cotiledones no hacen fotosíntesis, nada. Los cotiledones se están alimentando de su reserva. Cuando salen las hojitas verdaderas, esas sí hacen fotosíntesis. Entonces, gran error también que la gente cree que cuando aparecen esas dos primeras son hojas. No son hojas. Entonces uno la quieren trasplantar, se desespera, la quieren trasplantar al tiro y la planta se les muere. Obvio, si no era capaz ni de hacer fotosíntesis, iba a aguantar un trasplante. De ahí los invito a tener paciencia. Mira qué buena esa imagen. Esto yo lo encuentro fascinante. Lo que yo cuando vi la primera vez esto en el microscopio en la universidad, fue como que me voló la cabeza. Lo encontré tan maravilloso como las plantas, todos los organismos en la naturaleza, aunque somos tan distintos los humanos con las plantas, finalmente tienen esta capacidad porque ese embrión va a tener información del polen y del óvulo. O sea, es un órgano es distinto. Entonces, por eso a veces ustedes dicen, no, es que sabéis que yo tenía, no sé, poroto burro. Y esa era la variedad que tenía. Y después se fue degenerando, ya salía más grande, salía más chico, salía de otro color. Claro, porque seguramente se cruzó con el polen de otro poroto y se fue degenerando la variedad. Y aparecen variedades nuevas. Y así es como en el laboratorio van haciendo estas variedades, van juntándolas. Entonces eligen, no sé, esta variedad porque tiene más raíz y la mezclan con esta otra que da un fruto más grande y ahí van sacando variedades nuevas. Que ahí la gente cree que son todos transgénicos, ahí no es transgénico, porque no están moviendo genes de ninguna especie a otra, sino que esto es polinización nomás, pues algo natural. Yo lo encuentro fantástico. Vuelvo a la presentación. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Todo claro, profe, todo claro. Súper, súper. Ya. Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, vamos a tener, como les comentaba yo, dígame, ¿Le puedo hacer una pregunta? por supuesto. Mire, yo siempre he tenido la duda con el tema de la uva. Ya, Yo acá a mi hijo les compro uva, pero sin pepa. ¿Cómo ya. se hace eso para que la uva no tenga pepa? No tenga pepa. Esas son, finalmente, la ingeniería, porque la genética y la agronomía y la ingeniería se cruzan y nacen variedades nuevas. Entonces, lo que ellos hacen es ir haciendo cruzamiento in vitro y van creando variedades que les permiten a ellos eliminar, porque se forma la semilla, pero no cuaja el embrión. Entonces, es raro porque el fruto crece sin tener un embrión vivo. Y finalmente yo estaba diciendo, es el embrión el que le da el origen a la formación del fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son variedades que ellos fueron creando para que el embrión no fuera viable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la parra? En la parra sale la hoja primero y después sale el racimo floral. Sale un racimo con flores, unas flores que no tienen ni una gracia, sino ornamentalmente no tienen ni una, no son bonitas.
sale el racimo floral. Miren cómo son estos algoritmos, como que escuchó. Ahí está. ¿Viste? Ese es el racimo. Y tiene una flor, porque fíjate que tiene ovario y tiene estambre. Pero esa flor cuaja. O sea, se forma el fruto, pero no alcanza a formarse la semilla. Entonces, para que este frutito que se alcanzó a formar siga creciendo, le echan hormonas vegetales en forma artificial. Le echan una hormona que se llama ácido giberélico. Mira, ahí qué lindo, está florecido el racimo de uva. Y está la abejita haciendo su pega. Hasta ahí, pero después el embrión se forma el embrión, o sea, existe esta junta, digamos, pero después nos sigue creciendo el embrión dentro del fruto. Entonces no hay formación de pepa, pero si tú la miras bien, hay como unas pelotitas chiquititas, así como que esto quiso crecer, pero no creció, quedan muy chicos, mira, a ver, vaya. A ver mira, ahí está. Ya, esa es una variedad con pepa, pero de estas se forman estos mismos mucho más chiquititos, o sea, como el puntito nomás, como que cuajó, pero no siguió creciendo. Ahí, que a veces como hasta como una pelita, así como un poquito más verde. Ahora, para que crezca, lo que le echan es esta hormona. Porque si no, la planta no tiene la capacidad, el fruto no tiene la capacidad de crecer. Entonces, por ejemplo, la verde, la Thompson, la Superior, eh, no forman la semilla dura, digamos, pero sí forman como un tegumento muy mínimo y la hacen crecer de esa forma. Las variedades de las mandarinas también, pues hay una sí, pues las mandarinas. ¿Mandarinas? Sí, las mandarinas, que no tienen pepa y las clementinas sí. Es el mismo proceso, porque se forma el fruto, o sea, hay una formación básica, pero después yo le aplico estas hormonas de crecimiento de manera eh, externa. Qué buena la pregunta esa, se la agradezco. Gracias, profe. Ahora quedé claro. Sí, sí, mira, y de hecho en uva de mesa es bien entretenido porque finalmente tú estás tratando de hacer crecer un fruto, una guagua que está ahí que no va a crecer y no creció, le estáis dando a la planta la inducción de manera externa. Entonces los tractores se meten con los turbos debajo del parrón y tiran una aplicación con una carga electrostática. Y esa carga electrostática deja la nube de pulverización suspendida, cargada como estáticamente con el parrón, con las hojas, con los racimos, con la gota, imagínate lo fina que es, para que no caiga. Entonces la deja en suspensión para que la planta la pueda absorber mejor. Antiguamente, ¿cómo se hacía eso? Éramos muchas personas trabajando abajo del parrón con un tarrito y sumergiendo los racimos así como de abajo hacia arriba en esta solución de agua con ácido giberélico para inducir a la planta a formar el fruto sin tener semilla. Esa pega era de chino, de verdad que era de chino, porque tenía que ir por el parrón, todo por el parrón, racimo por racimo, como que sumergiéndolo con el vasito hacia arriba, todos los racimos. Y le decíais de esa forma, le decíais eh, la aplicación de la hormona para asegurarte que los racimos quedaran bien mojados. O sea, imagínate cuánto pues, se pagaba por la uva para que valiera la pena y el costo hacer esa labor. En la agricultura hay muchas labores que son eh, bien free. Les voy a mostrar aquí
porque a propósito de lo que estamos hablando. Cuando hablábamos de las yemas el otro día. Ya, cuando hablábamos de las yemas. Cereza. ¿Alguno tiene un cerezo, un durazno, un damasco, un almendro? Damasco, yo, profe, tengo. Ah, ¿verdad que Sí, ¿ha visto esas formaciones en su damasco? sí. ¿Sí? ¿Las reconoce? ¿Cómo las conoce usted esto? No, no las conozco, profe. O sea, no sé qué nombre tiene. Pero las ha visto. Sí. Sí. Ah, pero Al- en la flor, ¿o no? es la flor, mira. Sí, porque de ahí sale la flor, ¿no es cierto? Claro. De ahí sale la flor. Entonces, mira, qué entretenido, porque en los carozos, que son las frutas que tienen el cuesco duro, o sea, que tienen como una almendra, dice uno. Claro, porque la almendra es el mismo, son carozos también. En esos frutales que tengo el ciruelo, el cerezo, el almendro, el damasco, el nectarín, los plum, los plumcos, las ciruelas, las guindas, la cereza, sale primero la flor y después sale el fruto, o sea, después sale la hoja. Entonces se ven preciosos cuando florecen, po, porque se ve un árbol lleno de flores sin ninguna hoja. Las flores Sí. de esos son reformes, porque son unas flores blancas que no son muy... Igual se ven bonitos los campos de cereza florecidas. Las flores del ciruelo, del damasco, del durazno son como rosaditas y son muy bonitas. Ahora, de esos, no todas son flores, po. De esas yemas, hay algunas que son hojas también. Y aquí yo siento que se nota bien, porque las yemas más gorditas, esa grande que se ve arriba, esa yema tiene flores. Estas yemas más finitas, que son como alargaditas, más puntudas, esas yemas tienen hojas. Entonces, aquí, claro, mira, también se ve como la yema principal y las como las de al lado más gorditas. O sea, no todas las yemas, ahí también, pues mira, aquí se nota perfecto. Esa yema de abajo, esa viene con hoja. De Tito yo también diría que viene con hoja. ¿Son las que tienen la punta como rojita? ¿En las que vienen con hoja o no? Mira, aquí las yemas ya abrieron. Las yemas más las flacuchentas y alargadas. No sé si, a ver en esa. Ahí no sé si alcanzan a apreciar que hay unas yemas como más redonditas y hay unas yemas puntudas. Sí. Sí, las yemas más redonditas traen flores y las yemas puntudas traen hoja. Entonces, ¿qué hace uno en el campo? Uno hace conteo de yemas. Entonces, uno toma una rama, por ejemplo, o toma dardos como esto y va contando cuántas yemas redonditas tiene. O toma, por ejemplo, muestras, por unas ramas, ramillas y dardos de distintas partes del huerto, de la parte de arriba, del medio, de abajo, de afuera del cuartel, de más adentro y del medio. Entonces uno saca como un paneo general, digamos, y empieza a analizar las yemas. Y uno las corta con bisturí, así como que las decapita, las corta con bisturí y uno las mira con lupa. Y se ven dentro de la yema unos puntitos. De verdad se ven unos puntitos blancos. A ver, dardo, yemas, análisis. Eso. Profe, y después cuando el árbol cumple su ciclo, ¿cierto? En invierno, ¡Ay, ahí está! ¡Ay, mira qué lindo! Ahí está, perdón. sí. Dígame. Después que cumple su ciclo, ¿cierto? El árbol,
En invierno se poda, en septiembre ya empieza a florecer, entre diciembre y enero ya está dando los frutos, ¿cierto? Y después vuelve de nuevo. Pero ahí Sí, quedan también como esas yemas, pero secas, ¿o no? Ya ahí se queda como... tipo, queda la información ahí, porque esa yema se formó mientras se estaba formando esos frutos que nosotros cosechamos. Entonces la planta está haciendo dos trabajos. Está sacando fruta y está formando yemas, pues está formando dardo. En ese dardo que formó este año, viene la fruta del próximo. ¿Se entiende? Mm, sí, o sea, sí, por Entonces, ejemplo, para podarlo, no se tienen que cortar esas yemas que no, quedaron, po. no sé, pues del verano, o sí. Pues, para podarlo en cerezo, uno nunca poda dardos. O sea, uno nunca poda ramas. Uno trata de dejar dardos o Mm, formar, inducir dardos. Entonces, esa rama, por ejemplo, era una rama, no sé, unos 50, 60 centímetros, que alguien le cortó la punta. ¿Se acuerdan el otro día que hablábamos de la dominancia apical? De lo importante que era cuando uno cortaba la punta y se empezaban a activar las yemas hacia abajo. Entonces, alguien cortó la punta y se empezaron a formar más yemas y se empezó a formar un dardo. Entonces, mientras más dardos tengo, mientras más viejos son estos dardos, más flores traen. El dardo la yema nueva, por lo general trae hoja, no trae flor. Entonces, por eso es importante, la poda no es igual, po. En manzano es distinto porque en manzano hay algunas variedades que son dardíferas, como la manzana esa cuadradita del cuento, así de la caperucita, que es como una manzana cuadrada, que ya casi se perdieron esas variedades. Eh, las Ratchif que se llamaban. Pero hay otras que dan en ramillas nuevas, porque se llaman lamburdas o brindillas, que son ramillas de 15 centímetros, 30 centímetros, pero es crecimiento más nuevo. Mira, yo recién les estaba diciendo que uno decapita la yema, ¿no es cierto? Y la mira con lupa o la mira con microscopio. En el de arriba, donde dice letra A, fíjate que se ven redonditas unas flores. Esas son flores. O sea, ese dardo trae tres flores. Cuando se ve cómo está abajo, en la B, es porque hubo una helada o esa flor no está viable, se murió. Entonces yo puedo ir contando cuántas yemas traen flores viables y cuántas no, y cuántas flores más o menos traen, y con eso yo puedo sacar una proyección. Digo, ya, cada cereza pesa 10 gramos, y cada dardo me va a dar 30 gramos, y a la planta, a la ramilla le voy a dejar tantos dardos para que la planta me dé tantos kilos. Entonces, esta planta va a dar tantos kilos porque le voy a dejar tantas flores. Pero eso se hace de esta manera, haciendo esta pega, que es una pega súper entretenida. Súper entretenida. A mí me encantaba hacer esto. Entonces, así tú vas proyectando la poda. Es decir, cuánto dejo y cuánto no. Ahora, yo puedo, a lo mejor me di cuenta que quedó mucha, eh, mucha carga. O sea, que quedaron muchos dardos en la poda. O que quedaron muchas yemas con flores y voy a tener demasiadas flores y voy a tener demasiada fruta, pero que va a crecer chica. Entonces se hace una pega que se llama raleo de yemas o raleo chino. ¿Por qué raleo chino? Porque se hace en invierno y uno va rama por rama descargándole yemas con flores. O sea, aquí uno anda como con la uña nomás, po, botándole yemas gorditas a la planta para que dé menos flores, para que dé menos fruta. Entonces decís, pero ¿cómo va a dar menos fruta y los tipos van a ganar? Claro, porque ellos no apuestan a la cantidad, apuestan a la calidad. Entonces, tener mucha fruta chica, nadie la quiere. El consumidor busca una cereza con un buen calibre, o sea, como carnuita, diría uno. ¿Sí? Y esa cereza con buen calibre, la planta lo va a poder hacer si tiene menos carga, po. O sea, si el que tiene 10 hijos en estos tiempos,
anda al 3 y al 4 a menos que sea millonario. Pero no es el normal del común de los chilenos. Ahora, alguien que tiene 4 hijos, le alcanza harto mejor, po. Reparte sus recursos entre menos. Ahora, si te tocó la cueva de ser hijo único, tuviste todo, po, porque todos los recursos se iban hacia allá. Entonces, no, el desgaste de la planta iba a una sola. ¿Sí? Ahora, esto es importante en Damasco, porque los damascos son añeros. O sea, no, dice son añeros. ¿Por qué? Porque un año da y porque el otro año no da. ¿Por qué? Porque el año que dio cargó tanto que se desgastó la próxima temporada. Entonces, en la próxima no dio. Ese año se recuperó y al otro año dio harto y al otro año dio poco y va, da, no da, da, no da, da, no da. Entonces, ¿qué hace uno? El año que dio le deja la mitad de la carga. Entonces, cuando se forman los damascos, a una rama de 60 centímetros que tiene 8 le deja 4. A una rama más corta que tiene 4 le deja 2. Y así uno le baja la carga. No, la profe está loca, ¿cómo le voy a estar botando los pocos damascos que tengo? Sí, pero al otro año va a tener, porque la planta ese año no va a desgastar todos sus recursos en producir damascos, muchos damascos chicos, sino que va a dar pocos damascos, pero de mayor calibre. Y si yo quiero hacer conserva, claro que me sirve, porque tengo mayor cantidad de kilos de pulpa versus lo que tuviera mayor cantidad de kilos de hueso, y no de fruta como yo quiero. Entonces, los que tengan damascos y le dio este año, el año pasado no le dio y le va a dar, bótele fruta sin miedo, sin asco. Y se van a acordar de mí el 2027 cuando el damasco le vuelva a dar. Entonces, el tiempo me va a dar la razón. El tiempo me dará la razón. No sé si hay alguna duda. Sorprendente, ¿Ah? profe, no tenía idea la importancia de las yemas, porque yo vi ahora que podé un poco, igual me falta todavía, pero yo veo esos como yemas, pero yo las cortaba nomás, po. ¿En qué frutal? En el damasco. En el damasco, claro, po. Sí. Le estaba ahí botando la fruta, po. Ah, Entonces en el damasco, ¿qué poda uno? Los chupones. sí, Déjame y si el chupón, y si los chupones vienen con esas yemas, Pero es que son hojas, ya. van a ser hojas, porque por lo general el crecimiento del año no trae flor, porque está creciendo ahora está formando una yema, y esa yema no alcanzó a tener la inducción floral, o sea, a formar la flor dentro de la yema. Y esa siempre se forma en la temporada anterior. Te lo voy a poner en estos términos. Cuando dicen que las generaciones se saltan una, entonces uno se parece más a sus abuelos que a sus papás, sobre todo las mujeres. Se parecen más a la abuela materna que a la mamá. Claro, porque cuando tu abuela estaba engendrando a tu mamá, dentro de tu mamá, siendo guagua, se estaban formando los óvulos, po. ¿Se entiende el recorrido? Sí, porque cuando una guaguita mujer, niñita mujer nace, ella en algún momento va a crecer, le va a llegar su pubertad, le va a llegar su periodo fértil, su ovulación y todo el proceso siguiente. Pero ella ya, o sea, no es que se le formaron después de que nació, esos se formaron cuando se estaba definiendo su sexo, ¿no? digamos, si es niño o si es mujer, pues. Ahí se estaban formando los óvulos, po. Entonces, claro, cuando dicen, se salta una generación, po. Entonces, lo más probable es que mis nietas o mis nietos se parezcan más a mí que mis hijos. Y uno dice, oh, ¿qué te parecía a tu abuelita? Claro, uno se parece a... El tema de fisonomía ya es como más aterrizado lo que les estoy diciendo, pero así va formándose, po. En las flores también. Entonces, la ramita que se forma este año eh, va a dar flor, va a dar fruto, pero van a quedar estas yemas que están formando la flor, inducción floral,
que va a salir la próxima temporada. Y así, Claro. todos los años se va formando para el año siguiente. Entonces me Entonces permite la a mí idea es manejar. dejarla. La idea ¿Cómo? es dejarla. La idea entonces, por ejemplo, como el Sí, verano a mí mira, me dieron, ahora es dejarlas, pero ver que no haya exceso y cortar los chupones y dejarla igual, pues no sacar todas las yemas. no, pues, Claro, no, pues, pero después deja las yemas nomás. Después, sí, cuando la planta, después cuando ya cuaje, esto ya cuando tú tengas, mira, no sé si será la mejor imagen, pero la voy a mostrar igual. Después cuando esto cargue y tú ya tengas formación de fruto, ahí podéis ralear y botar fruto nomás. A la gente no le gusta que le hablen del raleo, yo lo sé. Pero si quiere tener fruta siempre, hay que ralear. Ahora, yo, al dejar toda la carga, lo que estoy haciendo también es desgastar más a la planta, po. Porque la planta va a tener que formar muchos frutos, po. Porque el objetivo de la planta es dejar una descendencia. Y mientras más semillas pueda formar para la planta, mejor. Pero eso hace que también se envejezca. Y a mí, como agricultor, no me interesa eso. A mí me interesa el fruto. Ahora, si quieren tener mucha fruta de mal calibre, chica, háganlo. Pero si quieren tener la fruta de exportación, ¿cómo creen que lo hacen? Porque la gente dice, no, le echan hormonas. No, no le echan hormonas. Podan y ralean. Entonces le dejan menos carga a la planta. Por eso tiene unas tremendas manzanotas, unos claro. racimos de uva que tú le dejas la Red Globe que le dice la gente, que tiene semilla. Po. Esa es una variedad con pepa. Por eso el grano es más grande. Pero a ese racimo tú no le dejáis todas las bayas. Po. Uno arregla el racimo. Y un racimo que tiene 100 granos, por ejemplo, 100 bayas, uno le deja 40. Y le corta unos brazos al racimo, le hace una cintura, le corta la cola y queda de un racimo así gigante, quedó así una porquería. Pero no importa, po, porque quedó con poca carga. Entonces, claro, claro que crecen grandes las bayas. Gracias, profe. Profe, lo Mira, último que me confundí mira, con aquí, cuando mira, dijo yemas y espérate. dardos. Ya, espérate, déjame cerrar acá, porque yo estaba hablando de los chupones, ¿no es cierto? Los chupones son todo ese crecimiento nuevo que crece como una sola vara hacia arriba, que no hay una diferencia como de nudos, ni de entrenudos. Entonces, en la poda, ¿qué es lo que uno saca? Todas esas ramas, las que van hacia adentro, las que crecen hacia abajo, y eventualmente uno le corta la punta de las ramas de lo que dejó. Y con eso tú así la inducción a la formación de dardo. ¿Viste? Ahí están mostrando una poda. Po. Entonces, esa es una rama que creció. Mira, ahí se ve como un nudo. Entonces, hasta ahí creció el año 1. Del nudo para acá, hasta ahí creció el año, esta temporada. Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? Mira dónde va atrás. Fíjate que esa es una yema por axila, digamos, por nudo. Porque eso es lo que creció el verano pasado. Pero el verano, la primavera y verano antepasado, había crecido más, pues entonces ahí tiene más de una yema, tiene más. Entonces, ahí tú tenés un dardo, porque un dardo tiene hartas yemas, lo que me estaba preguntando. El dardo es, profe, ahí donde están como Como el rosetón de yemas. donde empieza, ¿o no? No, pues eso es como rositas que se ven como con hartas puntas, Sí, eso es un dardo. y, Y y cada la una de yema. esas puntitas es una yema. Cada una de esas puntitas es una yema. Ah, ya, perfecto, ya, Entonces el dardo vendría siendo como a un montón de yemas juntas. ya, gracias. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tipo acá? Va a podar ahí. O sea, de ahí para atrás, hacia el árbol, queda más rama. Po. Entonces, con eso va a inducir que se formen más yemas en esos dardos y que los dardos cada vez vayan siendo como más gordos. Mira, ahí esos son chupones también. ¿Viste que es como una rama larga que crece nomás, que no tiene como ese nudo que marcaba el crecimiento de un año y de otro? Entonces, eso es lo que uno poda. En cerezo,
en durazno, en damasco, en almendra, en guinda, en ciruela. Eso es lo que yo, las ramas que van para adentro, insisto, las ramas que van hacia abajo. Entonces, porque permiten poca luminosidad en la planta y con eso una mala calidad de frutos con respecto a la cantidad de azúcar y a la cantidad de y al calibre y el color. Eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, pucha que entretenido. Gracias, No sé profe. si a mí Todo me el gusta. mundo. Sí, es harto. Sí, Aprendí eso, no tenía idea. y Profe, yo no sé si a mí me gusta. Dígame. me quedo dando vuelta hablando del poroto. Tampoco sabía eso del poroto verde, que después ya cuando está más maduro, está más viejito, ya queda el poroto burro. ¿Y qué pasa cuando el poroto, esos porotos negros? Es otra Ah, variedad de poroto. ya, ahí es otra. Sí, esa es Pero otra variedad de poroto. como del poroto burro puede salir el poroto verde o sea, el poroto verde y el burro. Mira, espérame. Déjame a ver si se los puedo mostrar. Mm, ya, mira, cortito, para que hagamos un break. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Sí, las plantas son bacanas, son muy entretenidas. Ya, mira, aquí está como el proceso. Primero germina, dice brota ahí. Después crecen las hojas. Después florece. Después que florece, salen las vainas. Y esas vainas son los porotos verdes. Después que salen las vainas, estas semillas van madurando. Entonces hay un punto que falta acá, que es el granado, porque ahí arriba está el poroto viejo, donde está la semilla. ¿Viste? Aquí Sí, lo que faltaría sería, o sea, lo que se saltó aquí sería el punto del granado nomás, po. Pero la vaina, se forma la vaina donde se va a formar la semilla. El poroto granado, que es la semilla inmadura. Y después cuando la semilla madura ya tengo el poroto viejo. sí. Y después el poroto viejo lo siembro y otra vez vuelve el ciclo. Gracias, Maravilloso. profe. Sí, si alguno quiere, pensé que se me había apagado. Si alguno quiere sembrar lenteja, la hoja de la lenteja es muy bonita, es como de un helecho, así una hoja muy finita, muy bonita. O quiere sembrar garbanzo para ver el proceso, para conocer cómo es la planta, la hoja, hágalo, porque es un experimento bien entretenido. Para que tengan ahí también, conozcan otros tipos de hojas, otros tipos de desarrollo también. Ya chicos, hagamos un break, tengo las 21:10, 21:25. Ya chicos, los dejo para que vayan a descansar, a tomarse un cafecito. Nos vemos en 15 minutos más. Sí, por la casa.
A llegar a acuerdos, ¿cierto? En el Senado no está el partido de la gente, que fue crucial en la Cámara de Diputados. La gran pregunta es que si van a ser capaces de recrear un gran acuerdo transversal, cosa que es muy importante para los empresarios, ganar 1-0 al minuto 90 con un gol de rodilla, no es lo mismo que ganar 4-0, ¿cierto? Con el concurso de la mayor cantidad de gente posible. Vamos a ver si es que son capaces de hacer eso, viendo especialmente del mundo del presidente, que no confiaba mucho en los acuerdos hace un tiempo. Así que vamos a ver ahora cómo cambia su registro y es capaz de invitar a los otros a cruzar el río. Ustedes se han abierto a un tema que podría ser la invariabilidad tributaria, ¿no? Poder conversarlo, poder discutirlo, pero por ejemplo en la entrevista con Chilevisión el presidente decía que el tema de la competitividad tributaria, o sea, de la baja del impuesto a la empresa, básicamente es un intransable, que ellos no están dispuestos a negociar. Sí, yo creo que la gran pregunta tiene que ver con las compensaciones, ¿cierto? Este es un proyecto que genera un apoyo mayor desde el punto de vista fiscal y el propio presidente ha dicho que esa es una preocupación. Entonces la pregunta es cómo se va a cuadrar ese círculo, ¿cierto? Cómo los magos de la matemática van a hacer ahí para que entreguen estos dulces a la población, ¿cierto? A los empresarios para que inviertan, a las clases medias también, ¿cierto? Para que confíen en el gobierno, pero al mismo tiempo eres capaz de seguir recaudando lo que dejaste de hacer con estos dulces. Esa es la pregunta que todavía quizás no es la respuesta para Solo para Cristóbal, ¿hay algún aspecto que consideres que echaste de menos, que faltaba, o más bien estaba todo dentro de lo predecible? Estaba todo dentro de lo predecible, yo pensé que podía ser aún más corto. Después de hablar Era lo que se pensaba, después de hablar de seguridad y economía, parece que sentía la necesidad de decirle a cada ministro y a cada ministra, ¿cierto? Que lo estaba haciendo bien. Así que, pero en general, una cuenta correcta, entendiendo, como dijimos al principio, que a los 2 meses y medio no es mucho de lo que puedes todavía rendir. Gracias, Cristóbal, por el análisis de lo que pasó en la cuenta de residencia. Gracias a ustedes. Gracias, Cristóbal. Y dentro de los temas que también se mencionó, había un largo rato dedicado a la reactivación económica, al tema del desempleo, y es en ese contexto de que se mencionó una indicación al proyecto de Sala Cuna. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente. El pasado 20 de mayo en la Cámara de Diputados, la oposición logró que en medio de la votación de la ley miscelánea impulsada por el gobierno se aprobara una indicación para incorporar la Sala Cuna Universal dentro de la iniciativa, proyecto que hoy fue protagonista en la primera cuenta pública del presidente Kast. Que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de Sala Cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. El presidente detalló que la iniciativa será implementada de manera gradual, destacando que el objetivo es avanzar hacia un sistema de Sala Cuna universal sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas. La ministra de la Mujer aplaudió el anuncio. ¿Cuáles serán los cambios que presentará el gobierno? Gradualidad y también sostenibilidad financiera, que se traduzca una seguridad para las mujeres, para que también puedan contemplar el cuidado de sus hijos. El compromiso no dilatar este proyecto porque sabemos que es muy pro empleo femenino. El proyecto de Sala Cuna Universal busca modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para garantizar el derecho a cuidado infantil a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar el número de empleados de la empresa. Actualmente, la discusión legislativa se encuentra en el Senado. En materia de Sala Cuna, esto no es una medida solo para las mujeres, esto es una medida para la sociedad, para que todas las personas puedan incorporarse al mundo laboral. La ley propone un fondo solidario de Sala Cuna que se nutrirá de una cotización previsional adicional a cargo del empleador, estimada en un 0,1% de la carga imponible. Con este ajuste, el Estado busca garantizar que los recursos existan de forma automática, moviendo el foco desde un gasto fiscal directo a un sistema de seguridad social compartido. Sin lugar a dudas, el 15 de junio, cuando ingresen estas indicaciones, se empieza de verdad a abrir el camino para que la Sala Cuna Universal, en el mediano y largo plazo, sea una realidad. ¿Qué dicen las pymes?
el anuncio. Creemos que el proyecto recoge lo que hemos pedido de las pymes, que es que el Estado sea responsable de proveer el servicio a la cuna y que las pymes seamos los responsables de cotizar ese beneficio para nuestros trabajadores de manera que no aumenten los costos laborales y esto termine perjudicando aún más a las mujeres. El 15 de junio, uno de los proyectos más anhelados por las mujeres chilenas y que lleva casi 8 años en tramitación, podría comenzar a dar sus últimos pasos antes de convertirse en ley. Propuesta seria, forzada. Conversamos ahora con Chile, tiene la pega de sacar adelante muchos de estos proyectos luego en el Congreso, que no es fácil. Sabemos al ministro secretario general de la Presidencia, José García. Ministro, bienvenido. Buenas noches. Hola, ministro. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Ministro, ¿podemos partir explicando de qué se trata este registro de vándalos e incivilidades? Porque saludar estas cosas, desde cosas muy graves como, por ejemplo, atacar a carabineros, que es un delito muy grave, hasta rayar muros, que no tiene una falta. Todos ellos perderían derechos sociales, perderían beneficios sociales. ¿Cómo se estructura? Porque parece que son cosas muy diferentes. Son cosas diferentes, tenemos que esperar el proyecto definitivo para ver los detalles de cómo se va a ir aplicando, pero consiste básicamente en que personas que cometen delitos tengan como pena accesoria, como pena adicional, sanción adicional, la pérdida de beneficios sociales. Eso tiene, en mi opinión, mucha lógica, puesto que cuando estamos hablando de personas que causan daño a la sociedad, que causan daño, por ejemplo, a Carabineros de Chile, causan daño a patrimonio público o patrimonio privado, son sancionados, estén finalmente recibiendo beneficios del Estado, parece francamente una incongruencia. Ministro, ¿y por qué cierto tipo de delitos no podría pasar, por ejemplo, alguien que evade impuestos, por ejemplo, también está provocando un daño a la sociedad, pero no se le incluye esto del registro, y si alguien que raya un monumento? ¿Por qué esa diferencia, por ejemplo? Porque en Chile, en realidad, evadir impuestos también tiene sus sanciones y que son bastante fuertes. Por lo tanto, son materias, en mi opinión, distintas, pero uno queda abierto a la discusión parlamentaria. Si se estima de que hay delitos que no quedaron contemplados, que no están contemplados, se pueden agregar. Es parte de lo que uno tiene que hacer en la tarea legislativa, en la discusión parlamentaria. Pero claro, precisamente desde la oposición lo que han planteado es que acá se estaría agregando a la sanción penal una sanción civil. Entonces, ¿de acuerdo a qué criterio se podría determinar eso? Por supuesto que eso lo van a tener que determinar los jueces. Evidentemente, no se trata aquí de actuar con arbitrio y de actuar fuera del marco de la ley, muy por el contrario. Pero se trata de decirle a la sociedad que cuando se cometen determinados delitos, particularmente delitos que atentan contra la propiedad pública o que atentan contra instituciones públicas, haya una sanción que signifique privarlo de beneficios sociales que son pagados con los impuestos de todos los chilenos. El ministro también se habló de migración y de esta idea de que los migrantes puedan salir voluntariamente en un plazo de 180 días sin sufrir consecuencias, digamos, y luego pudiendo reingresar. ¿No era un poco eso lo que supuestamente iba a pasar el 11 de marzo, cuando se hacía esta cuenta regresiva y se decía que salgan antes del 11 de marzo porque si no va a cambiar la mano? Ahora se abre un nuevo periodo que sería de 180 días y recién entonces habría un cambio de mano en materia de migración. Lo que se está haciendo es buscar que las personas que hoy día están irregularmente en Chile, que tuvieron un ingreso que no fue por la puerta ancha, sino que fue de manera completamente irregular, tengan un tiempo para abandonar el país. También la pregunta es, ¿eso no era la cuenta regresiva que terminaba el 11 de marzo que prometía el candidato Casantón? Lo que pasa es que hay una cantidad enorme. Cuando uno mira los números, observa los números en materia de migraciones, hay una cantidad enorme de situaciones distintas. Hay que pensar también que muchas personas ya por el periodo que llevan en Chile tienen familia, han echado raíces, en fin. Entonces, esto es también una manera de decirle, mire, entre por la puerta ancha, salga y si quiere volver, vuelva por la puerta ancha. Claro, pero para ese regreso, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Tendrían que tener un contrato de trabajo? ¿Qué características como para poder regresar e instalarse de buena manera en nuestro país? Vamos a ver las exigencias que se pueden hacer, pueden ser distintas exigencias,
Yo creo que va a ser muy importante que hayan logrado arraigo en el país, que tengan familiares, que estén completamente regularizados en el país, de tal manera de que podamos en definitiva tener mucho más situaciones regulares que irregulares. Ministro, hablemos de la sala cuna universal, que era uno de los temas más esperados. Finalmente se dice que se va a presentar una indicación el día 15 de junio para retomar el proyecto que está en este momento suspendido. Concretamente, ¿cuál es el cambio de esa indicación con respecto al proyecto que ya había sido bastante negociado entre el gobierno anterior y la oposición y quedó en pausa? ¿Cuál es el cambio que va a presentar este gobierno para poder aprobar? El proyecto de sala cuna ha tenido una larga tramitación, una larga discusión. Yo he tenido la suerte de participar de gran parte de ese proceso. A ver, yo diría que las principales diferencias con lo que hoy día existe, se está aprovechando mucho de lo que se avanzó en todos estos años. ¿Cuáles son las principales diferencias? Financiamiento. Para nosotros, el proyecto tal como está hoy día no estaba debidamente financiado. ¿Por qué? Porque se establecía una cotización adicional de 2 puntos sobre las remuneraciones. Del 0,2%. Claro. Pensamos que hoy día, además con la situación laboral que tenemos, eso es como dispararnos en los pies. O sea, Ya, chicos. ¿Están por ahí? Profe, acá estamos. Ahí están, ¿tienen sus materiales? Así es. Sí. Me imagino que cuando empezaron a llegar los materiales, lo que más les causó curiosidad fue el ajo. Que con eso vamos a trabajar ya los próximos días. Bueno, me comentaban que hubo un tema con aduana, con el SAC, por el tema del material vegetal. Entonces, por eso se demoró el envío a Punta Arenas. No sé si en este curso había alguien de Puerto Natales o era de la otra sección, pero quienes eran de Natales debiera haberles llegado hoy. Igual estos materiales son, espero que todos los tengan, y si a alguien no le llegó, igual voy a extender lo más que pueda para que le alcancen a llegar los materiales con respecto a la siembra y a las otras cosas que vamos a hacer. Ya, mire, tienen que sacar un trozo, vamos a hacer el experimento del poroto. Famoso experimento del poroto de la época de siempre. Entonces ustedes van a sacar, la idea es que ustedes puedan ir observando el proceso de germinación a diario, porque van a ir, no tiene algodón, van a ir, ¿no le llegó en la caja o no le han llegado los materiales? Por ahí Cristian habló. Ustedes van a ir viendo hartos procesos distintos. Se los voy a mostrar. No llegó en la caja, chuta. Bueno, no sé si después, Cristian, en la semana, igual el algodón con un poquito, si esto es con un poquito, así te puedes conseguir, o a lo mejor comprar un paquetito chico, para que puedas ir tú también viendo el proceso. Ya, les voy a mostrar la germinación un poco del poroto, para que tengan una idea de lo que va a ir pasando. Voy a compartir pantalla. ¿Y por qué es tan importante que esto lo vayan observando a diario? Porque van a ir pasando hartas cosas distintas, que van a tener que ver con distintos procesos de la planta y distintos órganos de desarrollo. Es muy bonito también este experimento. Ya, esto más o menos va a ser lo que ustedes van a observar. ¿Sí? Bueno, esta está mejor. Qué buena imagen esta. Me encantó esta imagen. Ya. Chuta. La del vasito. Eso. Fíjate que está súper buena esta porque muestra lo que pasa, chuta, en el suelo, que uno no lo ve. No me gustó más esa. Uno no ve por lo general esto. Entonces, lo primero que va a pasar
ustedes van a, ay, perdón, ustedes van a sembrar el poroto y el poroto se va a empezar a inflar. O sea, esto uno no lo ve porque pasa debajo de la tierra, digamos, pero ustedes ahora van a tener la oportunidad de verlo. O sea, lo primero que pasa, se infla este porotito, es el proceso que se llama imbibición de la semilla, donde la semilla empieza a absorber agua y se infla. ¿Qué es lo que pasa cuando uno deja los porotos remojando en la noche? Que al otro día se ha chupado el agua, los porotos se han chupado el agua, digamos. Esa agua es la que activa al embrión a despertar, digamos. O sea, ese es como el despertador que tiene este embrión que está en latencia para poder empezar a trabajar. Entonces, lo primero que aparece es la raíz, que es la raíz principal, la raíz que le va a firmar la planta al suelo, o sea, la que le da el sustento. Después que aparece la raíz, empieza a aparecer el tallo. Ahí ya se ve que tiene el tallito verde y empieza ese tallo a levantarse y ahí es donde uno empieza, dice que ya está brotando, como que está saliendo. Claro, porque no es que esto haya empezado recién, sino que junto a eso también la raíz fue creciendo y empezaron a salir las raíces secundarias, las que empiezan a absorber agua y nutrientes y que también van a ir dando el impulso para que se active la clorofila. Entonces, germina la planta, sale a superficie y va a salir con la cascarita. Pasados los días, va a quedar los cotiledones verdes y va a empezar a salir las dos primeras hojas. Está buena porque esta imagen, porque hasta tienen los cotiledones de otro color para poder hacer la diferencia. Entonces, esos dos primeros que salen, los cotiledones, no hacen fotosíntesis, no son hojas. Ahí aparecieron las dos primeras hojas verdaderas, y fíjate que se les ve como un cachito al medio, que es el punto de crecimiento donde vienen las demás hojas. Entonces va a crecer la hoja y va a empezar a crecer el tallo y van a empezar a salir ya las hojas verdaderas. Entonces cuando nosotros ya tengamos entre 4 a 6 hojas verdaderas, pudiéramos pensar en hacer un trasplante. Eso es lo que ustedes van a ver un poco en el experimento del poroto. Entonces, por eso es importante que ustedes lo vayan mirando a diario, para que vayan viendo las diferencias que hay en el proceso, po. Cómo se va inflando, cómo se va cambiando de color. Van a ver, ahí van, después ya me van a ir mandando fotos del experimento, vamos a ir viendo lo que está pasando y van a ir viendo el proceso completo. El porotito, esto tiene que quedar adentro de la casa, ¿ya? Estamos germinando una planta que es de verano, porque los porotos no son plantas de invierno. Entonces tiene que, no la dejen afuera, como recomendaciones, que quede ojalá dentro de la casa, donde le dé harto sol, la mayor cantidad de sol posible, donde esté con buena temperatura, porque eso también va a ayudar a que el proceso sea un poco más rápido. Entonces, vamos a ocupar el algodón, el vaso, los porotos. Van a sacar un trozo de algodón y lo van a soltar, porque esta cuestión viene prensada. Entonces uno lo suelta un poquito y yo lo voy a doblar y lo voy a meter dentro del vaso. Hasta ahí más o menos. No lo voy a aplastar así como duro, duro, no. Porque esto, si ustedes lo aplastan, cuando después le echen el agua, se va a prensar de nuevo. Y yo quiero que esto tenga la mayor cantidad de desarrollo de raíz. Se le fue volumen.
Ya, se me quedé pegada y se me cayó la conexión. Disculpe. Entonces yo les estaba mostrando que esto tienen que soltarlo lo más que puedan, que no hay que apretarlo en el vaso. Tiene que quedar sueltecito. A mí me llegó hasta más o menos ahí la mitad y voy a sacar un poquitito más. Entonces lo van a soltar lo más que puedan. Acuérdate que este algodón viene prensado. La idea es que esto tiene como un sustrato suelto. Este va a ser nuestro sustrato porque es inerte. Aquí va a salir, va a germinar solo la semilla que ustedes pongan. Y si alguno después quiere hacer el trasplante con el algodón, da lo mismo porque el algodón es orgánico, así que no es plástico, digamos. Hasta ahí voy a dejar más o menos el vaso con el algodón. Esa va a ser la primera parte. Lo voy a tratar de dejar lo más planito posible para después poner la semilla. Yo recomendaría buscar las semillas más vigorosas, que estén como más gorditas, más grandes. No germinar semillas partidas, por ejemplo, así. Esta está a la mitad, esto no va a germinar. O rotas. No sé si se alcanza. A ver. No, no se ve. Es que esta está quebrada, esta semilla. Ahí se ve. Tratar de buscar semillas que se vean vigorosas, enteritas, de buen tamaño, para poder hacer la germinación. Entonces, las semillas todas tienen como un ojito. A través de ese orificio, digamos, van a ir absorbiendo el agua que va a activar al embrión que está dentro. Por el tamaño de estas semillas, yo tiraría unas 4 o 5. No, unas 4 nomás. Sí, 4 o 5 dejemos. Y ahí vamos viendo procesos y vamos jugando con ellas. Si hay que desarmar alguna plantita, después para ir viendo algún proceso diferente, lo hacemos. Entonces yo dejé 5 semillas aquí. Y las voy a poner en el vasito lo más distanciadas posible. Algunas se van a ir sumergiendo, otras van a quedar por el ladito. Traten de dejar un igual que quede como por el lado, para que la raíz crezca pegada así como a la pared del vaso para que lo puedan ver mejor. Ya, así las puse yo las semillas en el vaso. ¿Se ve bien? Sí, Súper ya. Entonces una vez que ya sembrada, digamos, las tengo puestas ahí en el algodón, le voy a echar el agua. No se la voy a tirar directo a la semilla. Y si la semilla se corre, la voy a mover con cuidado. Si queda agua abajo, el algodón lo va a ir absorbiendo solo y al caer el agua igual se prensa el algodón. Sí. Ahí acomodo nuevamente las semillas. Si no se mojó hasta arriba no importa porque fíjense que el algodón bajó y tiene agua mi vaso, se ve en el fondo. Entonces, esto no quedó, yo no lo dejé que chorree. Que se mojara nomás. Llegó el agua hasta abajo, igual quedaron partes arriba del algodón que no se mojaron, pero esto va a ir moviéndose por capilaridad. Ahí por la parte del lado quedaron unos porotos que se alcanzan para poder ver el crecimiento de la raíz, viste que no está completo mojado. Esto que está acá está seco, pero el agua va a llegar ahí arriba sola. Quedaron unos porotos por la orilla que me van a permitir ver el desarrollo de la raíz. Y los otros quedaron ya acá más al medio. Entonces ahí tengo, y el otro está acá arriba, no lo voy a ver. Ahí están. Eran 5, quedaron 4 como por encima y el otro quedó hacia el lado. Entonces ahí yo voy a ver súper bien el desarrollo.
Ya, importante de esto, no tiene que, mira, si yo lo muevo, no bota agua, no chorrea. A lo mejor le podría echar un poco más, pero lo estoy tocando y el agua está hasta arriba, entonces no es necesario ponerle más. No dejen esto inundado de agua. Sí, acuérdense que yo tengo que permitir que la semilla absorba, pero que tampoco que se asfixie. Entonces que quede bien mojado nomás. Y esto ya está listo. Tendrían que dejar esto lo más cercano a la luz posible, que tenga buena temperatura y esto no lo van a regar todos los días porque esto se va a ir secando y el algodón se va poniendo como amarillo, se va notando el cambio en la textura que le falta humedad. Ahí uno recién va a regar. Esto no le van a echar agua, yo creo que en unos 2 o 3 días más o menos, porque el algodón ya tiene. Y ahora la planta no está haciendo mucho trabajo más que absorber el agua para activar el embrión y empezar a germinar. Entonces, si ustedes inundan de agua esto, insisto, van a asfixiar la raíz, porque la raíz también está respirando. Entonces, eso tienen que evitarlo. Entonces, esta es una buena prueba, que usted pueda dar vuelta el vaso y usted mira, mira. Ahí ya botó el exceso y con eso sería suficiente. Eso es una buena cantidad de agua para hacer esta germinación y que no se nos pudra la semilla, porque ese es otro factor también. Nosotros vamos a tener humedad y vamos a tener buena temperatura. Entonces, esos dos factores son precursores de la formación de hongos. Ahora, si tenemos mala ventilación, estamos dados para el éxito. Entonces, también va a haber algunos porotos que pase eso. Es altamente probable que aquí no germinen todas. ¿Sí? Aquí van a germinar algunas, no todos los embriones vienen viables. Mira, les voy a mostrar algo en los sobres de semilla que llegan. Ya. Les estaba diciendo que no van a germinar todas, porque no todas están vivas, no todas las guaguitas nacen. Hay embarazos que no llegan a término, que el embrión perdió viabilidad y hasta ahí llegó y en las plantas pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo saber? En los porotos nosotros podríamos haber hecho una prueba de germinación, que era lo que les decía yo. Haber echado unos pocos porotos en el agua y todos los que flotaran al otro día, eso no, el embrión no está viable y yo no los iba a sembrar. Entonces ahí eventualmente debieran haber germinado todas. Pero como no hicimos ese experimento, no sabemos qué variedad es, tampoco pudiéramos eventualmente saber cuántas van a germinar. Pero cuando uno compra semillas, como estas que llegaron, estas son semillas certificadas. Eso quiere decir que está probado, está asegurada la variedad, o sea, la variedad que es la que dice el sobre y el porcentaje de germinación. Ahí. Entonces, en la parte de atrás dice especie, siembra, cosecha, o sea, cuántos días se demora entre la siembra y la cosecha, cómo hay que sembrar, aquí va a decir almácigo trasplante, va a decir siembra directa, mínimo de pureza. O sea, ¿qué significa el mínimo de pureza? Que de 100 semillas, 97 o 98% son de cibulet. ¿Sí? Entonces el porcentaje de pureza es alta. Y dice al lado porcentaje de germinación. Y entonces dice que tiene un porcentaje de el cibulet de un 75%. Eso quiere decir que de 100 semillas, ellos te aseguran que 75 germinan.
Acá lo mismo. Acá dice eso, esa información. Dice acá abajo. Dice pureza y germinación. Dice pureza mínimo 97%. O sea, de esta lechuga milanesa de 100, 97 son semillas, van a dar lechuga milanesa. Y dice porcentaje de germinación, 98%. Mínimo 80%. O sea que de 100 semillas germinan 80. O sea, eso te puede dar una proporción de cuántas semillas debieras sembrar si quieres tener tantas lechugas, considerando que tenía un 20% de lo que vas a sembrar, de la cantidad que tú quieres, que no va a salir. ¿Sí? Entonces con eso tú haces las plantas que necesitas nomás. ¿Para qué vas a hacer más? Que era algo que conversaba yo con un agricultor el otro día, porque él decía, no, yo tengo que sacar 5.000 lechugas, las 5.000 lechugas, 5.000 lechugas, pero es que resulta que las saca todas juntas, po. Él no quiere hacer una siembra parcelada, o sea, sembrar esta semana, sembrar la próxima y la próxima. Entonces eso le permite tener una cosecha escalonada, que eso es lo que tienen que hacer ustedes también, po. O sea, asegurar tener producción durante todo el año. Entonces a lo mejor vamos a sembrar lechugas cuando, no sé, esta semana, la próxima, y después a lo mejor en la mitad del curso vamos a volver a sembrar. Entonces ustedes van a llevar dos procesos paralelos, unas que ya van a estar creciendo y otras recién germinadas. Entonces eso te permite ir teniendo siempre, po, no tenerlas todas juntas. Sí, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profesora, no tengo ninguna duda. Están todos claritos, con todo en serio. ¿Nadie quiere comentar nada? Ya, voy a volver entonces a las últimas diapositivas que nos quedaban para dar por finalizada la clase de hoy. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya, cuando hablábamos delante de la polinización, entonces, es necesario que el polen viaje para poder llegar al tubo polínico, al estambre, digamos, bajar por el tubo polínico y llegar al ovario. Entonces, puede ser una polinización por el viento, que son en flores poco vistosas. Entonces, por lo general, las flores de color blanco, o esos colores, por ejemplo, la flor del kiwi, que es como media verdosa, amarillenta, no es un color que a los insectos les atraiga. A los insectos les atraen los colores fuertes. Entonces, el amarillo, el naranjo, las flores rosadas, las flores rojas, moradas, los colores más intensos son los que más las atraen a llegar. Entonces, para que sepan que a la lavanda le va a llegar abeja, pero las abejas no, hay gente como que les tiene miedo a las abejas, salen corriendo, hay gente, yo sé que hay gente que tiene problemas de alergia y todo eso, pero las abejas no nos van a ir a atacar, digamos, y están cumpliendo una función dentro del ecosistema. Ahora, en los campos, por ejemplo, delante hablábamos de la cereza, que tiene estas flores blancas, ponen, o las flores, por ejemplo, las plantaciones de palto, de pera, de ciruela, de almendro, ponen cajones con abejas en la época de la floración. Entonces, de esa forma, estimulan una buena polinización dentro de los árboles. Puede ser una polinización por animales, insectos, aves, que generalmente son estas flores, como les decía yo, que tienen más colorido.
y entendiendo este concepto de que la fecundación ocurre cuando el polen se va a unir al óvulo. Entonces ahí se desencadena este proceso ya de formación del embrión, la formación de la semilla y como consecuencia la formación del fruto. Llega el estigma del polen, pasa por el tubo polínico formado gracias al boro, se fecunda el óvulo y este ovario empieza a madurar y a proteger esta semilla. Entonces, lo que les decía yo delante, uno come ovarios y placenta, digamos, de plantas. Es como asqueroso pensarlo así, pero es la mejor forma para graficar que las similitudes, ¿ya?, entre el reino animal y el reino vegetal. Ahora, el fruto crece para dar protección y maduración a la semilla, ¿sí? Ese es el objetivo de la planta. Si yo quiero, como hablábamos del raleo o de la poda, mejorar la condición del fruto, bueno, a veces se va a sacrificar la formación de semilla. Ahora, existía esta otra reproducción asexual que conversábamos el otro día, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las patillas, de los esquejes? Donde yo puedo tener, por ejemplo, estolones, que es como un tallo que crece, se pega al suelo y empieza a formar una plantita nueva, como se ve ahí en el caso de la frutilla. A través de rizomas, si ustedes compran un rizoma de jengibre que está enterito y lo siembran, eso va a germinar, va a brotar y van a tener una planta de jengibre. Si ustedes siembran lo mismo con la papa, si siembran una papa, van a tener una planta de papa. O si siembran un bulbo, un bulbillo, lo que nosotros vamos a hacer va a ser sembrar el ajo. No lo vamos a sembrar entero, y de hecho hay algunos que ya deben estar brotados. Vamos a sembrar el bulbillo. Entonces tenemos estos distintos tipos de reproducción asexual. Lo vamos a ver ya más en profundidad cuando entremos en las siembras. Entonces, tubérculos, no sé si alguien quisiera, por ejemplo, comprar, en este tiempo deben estar vendiendo bulbos de gladiolo, de dalia, ¿sí? Porque se siembran en otoño, siempre en las ferias libres están vendiendo. Si alguien quisiera sembrar flores, tiene que empezar a sembrar ahora en otoño, en junio, en julio, para poder tener floraciones en primavera. Si ustedes siembran a principios de primavera, van a tener floraciones en verano. Entonces, para que también vayan las que quieran armar jardín, para que vayan, para que sepan eso, porque no porque yo siembre el bulbo en septiembre voy a tener flores al tiro, ¿sí? Entonces, también investigar, preguntar un poquito ya, si quieren comprar gravioles, cuánto se demora el de la siembra a la floración. Entonces, para que tengan un cálculo, si quieren tener, no sé, flores para la Navidad, para el 1 de noviembre, ¿sí? O sea, ahí ustedes pueden ir calculando más o menos las fechas de siembra para ir calculando una cosecha aproximada. Eso sería con Profesora, respecto a la... Dígame. y si uno siembra gladiolos, por ejemplo, en una maceta grande, ¿tiene que ser? Sí, pues tiene que ser un macetero profundo. ¿De cuántos centímetros más o menos? ¿Como los Espera. que nos mandaron o eso no sirven? No, un poquito más. Espérame, te digo al Ah, un tiro. poquito más. Déjame mirar, sí, porque yo siempre le digo, lo que es hacia abajo es hacia arriba también. Entonces el gladiolo es una planta con un desarrollo importante en altura. Claro. Mm, Entonces los gladiolos tienen una profundidad de raíces, mira, entre 20 centímetros aproximado en la profundidad de la raíz. Harto. Sí, Ya una maceta grande tiene que ser. y 15, 20, 30 centímetros. A ver, profundidad. Espérame. Déjame asegurar.
Sí, 20, 25 centímetros, 15, 20 centímetros, y finalmente es importante la profundidad. Entonces yo pudiera pensar en unos, sí, unos 20, 25 centímetros y así me aseguro de que no vaya a quedar la raíz atrapada y tenga un poquito más para crecer como suelta, digamos. Porque Ya, me ayuda a formar una buena una vara con un buen calibre, digamos, porque en la vara se forma la flor. Entonces, si tú tienes una vara que no crece un buen desarrollo, no va a ser una vara larga, digamos, no vaya a tener una vara floral bonita. claro. Entonces, Ya, gracias, profesora. sí. Ahora, como dato, ahora también las que podaron hortensias, porque ahora también estábamos en época de poda, si alguien tiene hortensia, ya más en la zona central, estoy hablando, no sé, desde la octava región norte hacia la región metropolitana, quinta cordillera podría ser. Échenle un poco de acerrín de pino. Poden y echen un poco de acerrín de pino cerca ahí como en alrededor del tronco de la planta. La acidez hace que se recuperen los colores azules y los colores morados. Entonces vuelve la floración, porque a veces las hortensias como que se van destiñendo, van Sí, a mí me perdiendo como el pasó. color. ¿Le pasó? Pasa Compré por eso, una, porque compré una azul bien bonita y después la planté y empezó a poner como media rosada, media blanca. sí, va perdiendo el color, porque lo que pasa es que em, pierde la acidez del suelo. Entonces, mientras más ácido es mientras tiene un pH alrededor de 6, de 6,5, 7, se activan los antocianos, estos colores azules y morados. Entonces, por eso cuando ustedes viajan al sur, las hortensias acá tienen unos colores tan bonitos. Tienen unos colores celestes, morados, unos fucsias bien intensos, que tiene que ver con que los suelos acá en el sur son ácidos, pero en forma natural, porque son suelos que se lavan mucho con la lluvia. Entonces, en la zona central eso no pasa, menos en el norte. Entonces, ahí uno lo que hace es acidificar el suelo. ¿Cómo lo puedo acidificar? De una manera buena, bonita y barata, con acerrín de pino. Entonces, usted le echa la poda ahora en invierno y le echa el acerrín de pino, le puede echar una fertilización de invierno y después en primavera, cuando empiecen, porque la hortensia se nota clarito cuando se empieza a inflar la yema. Cuando empieza a salir ramita, se empiezan a inflar las yemas y a salir las ramas nuevas, usted le echa un poco más de acerrín de pino. Con eso andaría, bueno, no va a ser instantáneo de que cambie el color en una temporada, pero de a poco yo voy a ir recuperando el color, digamos, porque voy a ir dándole acidez al suelo, em, la voy a ir corrigiendo el suelo ahí para esa planta. Así que porque uno a veces viene al sur y dice, ¡ay, qué lindo el color! Y se roba una patilla de hortensia. Y después allá, claro, ¡ay, el color! Se destiñen, se ponen feuchas y es por eso. Con las azaleas pasa lo mismo. A las azaleas también el suelo ácido le viene bien. Así que para que lo tengan en claro ahí los que tienen sus florcitas. Gracias, profesora. Eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no hay dudas, si no hay consultas, los libero para que puedan ir a descansar, para Ya, que vayan a profesora, prepararse gracias. para mañana y nos vemos el miércoles. El miércoles. Ya, Buenas El noches. miércoles, ahí Gracias. vayan mandando reportes de sus porotos ahí al WhatsApp para que los vayamos viendo el miércoles. ya. Chao, 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 que chao. estén bien. Buenas Chao, noches, que profesora. descansen, buen día. Que descansen. Bueno, Mañana. chao, chao. Chao, chao.